¿Qué tal, queridos amigos? Solamente en el fin de semana pasada murieron 200 mexicanos como consecuencia de la violencia desatada por todo el país. El lunes fueron 68, el martes 56. Y esto significa que la expansión del narcotráfico no para y que, desde luego, el crimen cometido o los crímenes cometidos contra 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de la jefa de gobierno, Clara Brugada, Jimena Guzmán, y su asesor, José Muñoz, son nada más un mensaje claro del narcotráfico para que les otorguen las condiciones necesarias para operar en la Ciudad de México. Una Ciudad de México paralizada, en la que ya hasta los reporteros y fotógrafos que van a cubrir las mañaneras tienen que enfrentarse a una multitud de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que tienen tomado el Zócalo. Como lo hizo antes Andrés Manuel, él fue el que mostró las formas para vindicar la protesta pública con actos de vandalismo político. Él fue el que les enseñó cómo protestar paralizando a la Ciudad de México, como han hecho estos maestros de la CENTE, a los que tanto he defendido en otras ocasiones. Pero ahora están desquiciados, bloqueando casetas de acceso a la Ciudad de México, bloqueando las vialidades principales de la ciudad. Y desde luego, en ese entorno, los crímenes contra 2 funcionarios de la Ciudad de México han acaparado las candilejas y han motivado a la señora presidenta Claudia Sheinbaum a seguir en una actitud de ahí van los crímenes, pero nosotros no somos responsables, tirándose la pelota unos a otros, a pesar de que a la hora de que se informó de los crímenes de Jimena y de José Muñoz, estaban reunidos en el gran foro del Palacio Nacional el lunes pasado todos los miembros del Gabinete de Seguridad Federal, hasta el fiscal general de la República, el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, la secretaria de Gobernación, que ya fue secretaria de Seguridad Pública durante el ominoso régimen de Andrés Manuel. Todos ellos tienen que ver con la seguridad pública y, por supuesto, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, que tuvo que pararse un poco a pie juntillas para informarle a la presidenta que había ocurrido el crimen de los 2 funcionarios de la Ciudad de México. Los crímenes, en plural. Y mientras tanto, sigue ventilándose todo lo que tiene que ver con el absurdo accidente del buque escuela Cuauhtémoc en el puente de Brooklyn, uno de los más transitados y más importantes de la urbe de hierro de Nueva York. Y ahora se le echa la culpa al supuesto jefe de puerto, al capitán de puerto, es decir, estadounidense, que era quien conducía el buque escuela hacia la catástrofe, en lugar de aprovechar el remolcador para llevarlo hacia las aguas del Atlántico y que pudiera entonces ya tomar pues sus propios mecanismos para poder embarcarse a la aventura de recorrer las aguas del Atlántico Norte en este caso. Pues bien, todo esto queda en veremos, nadie investiga. Ya se sepultó a los 2 marinos caídos, la cadete América Sánchez y el marino Adal Jair Marcos Maldonado. Esto es verdaderamente vergonzoso. Se homenajea a los cadetes, pero no se informa de las responsabilidades de sus mandos, desde quien debía dirigir la nave hasta el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina, sobre todo el de Marina, que siguen permitiendo que una nave de muchos años siga navegando con la bandera de México desplegada, a la que debiera rendirse un acto de desagravio por la forma en que fue mancillada al estrellarse este buque escuela
frente al puente de Brooklyn. Pero no, a ellos les importa otra cosa. Les importa que su imagen no se vea afectada por todos estos incidentes, por los asesinatos y por los supuestos accidentes que para mí se trató de, en el caso del buque escuela, de un acto terrorista. De un acto terrorista para socavar la dignidad y la imagen de México en la ciudad más popular de los Estados Unidos, popular por su número de pobladores, la más poblada, la de mayor importancia, porque además es sede de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí están todos los embajadores de todos los países del mundo que forman parte de la ONU, y obviamente para ellos fue tremendo ser testigos de este acontecimiento. Y mientras los mexicanos vemos cómo hasta en el exterior se sobaja todo lo que tiene que ver con México, aquí tenemos que soportar como un pandillero que se atrevió en sus inicios a tratar de impedir el paso de la comitiva presidencial que salía de la Puerta Mariana del Palacio Nacional. Todavía no se acostumbraban los plantones que implementó años después el señor Andrés Manuel, cuando se negó a aceptar el resultado de las elecciones bastante desasiadas de 2006. Pues bien, quien se acostó allá en el 98, cuando todavía era mandatario el señor Ernesto Zedillo, para evitar el paso de la caravana, era Gerardo Fernández Noroña. Y no se quiso levantar. Cuando se abrió la puerta para que saliera el presidente, los jefes del Estado Mayor iban a ir como aves de rapiña encima del elemento este que protestaba, de Fernández Noroña. Y entonces el presidente se bajó de su vehículo y trató de evitar que se dañara a la persona del señor Fernández Noroña, y este soltó un manotazo y le pegó en pleno rostro al presidente de la República. Esta es una ofensa bastante mayor que la que pretende el señor Fernández Noroña adjudicarle a un ciudadano que le llamó corrupto en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues bien, ahora hay que decirlo claramente. Yo también llamo corrupto y sinvergüenza y pandillero al señor Fernández Noroña. Así de fácil. ¿Quieren denunciarme? Háganlo. ¿Quieren meterme a la cárcel porque yo diga esto? Háganlo. Pero ya no es posible permitir que se sobaje la dignidad de los mexicanos. Y lo que es peor, hay un senadorcito de esos que hacen la tarea sucia, Arturo Morales, quien sencillamente propuso ante el Senado que se legislara una ley para meter a la cárcel a todos aquellos que se oponen o que llaman a no votar en las fraudulentas elecciones judiciales del próximo 1 de junio. Pues también ahí hay motivo para que me metan a la cárcel, porque yo soy de los que están diciendo que no, que debe votar por una parodia, por una farsa tan imbécil, maquinada por elementos que se quedaron en la infancia, pero en la infancia menor, cuando aún no desarrollaban las facultades mentales propias de muchachos, de niños de 5 o 6 años. Pues bien, resulta que ya hay una ley, o quieren que haya una ley en contra de aquellos que llamamos a no votar. Pues no hay que votar sencillamente porque las elecciones judiciales del 1 de junio están hechas con las patas. Salieron de una tómbola mal hecha. Fueron consecuencia, estas elecciones son consecuencia de una traición vergonzosa en el Senado de la República, en donde secuestraron a un senador y exhibieron a otro, a los Yunes, a dos, a Yunes Linares y a Yunes Márquez, para que pudiera pasar la reforma que mayoritariamente no tenía posibilidades de acceder, porque se necesitaban 3/4 partes del Senado para hacerla validar. Y no llegaban a esa cifra, salvo por la traición de los Yunes y el secuestro del senador Barreda en Campeche. Así, con traiciones y secuestros, se llegó a la aprobación de esta reforma que ahora pretende oficializarse
en una elección que es nada más una parodia, con el INE como comparsa. Ya lo dije varias veces. ¿Cómo puede apoyarse una elección en la que no se van a votar los votos en las casillas y en donde las boletas que queden en blanco no serán anuladas para que en el INE hagan un festín boletero y nos impongan a magistrados, jueces y ministros entre los peores de México al servicio del crimen organizado? Basta ya de estar pensando en estupideces y en estar pensando en que hay que defender a los íconos de la izquierda. ¡Fuera! ¡Fuera con ellos! ¡A la cárcel! No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.